Perfecto, pues Miquel, muchas gracias por tu explicación del sistema de valoración de puestos de trabajo. Me parece la clave para entender las desigualdades que se dan pues eso, en cada rincón de cada empresa. Y también me ha gustado mucho que hayas mencionado el tema de la perspectiva de género, porque es un concepto relativamente nuevo que, bueno, no todo el mundo entiende y creo que hay que bajarlo un poco a la calle, ¿no? Para que seamos conscientes de la necesidad que existe de aplicar esa perspectiva. Y bueno, también aprovecho tu ponencia para comentar que uno de los retos que tenemos en las organizaciones sindicales y bueno, en las empresas también tienen este reto es la falta de formación para utilizar este tipo de herramientas, que además son nuevas y son muy complejas, y bueno, pues para aplicar también esa perspectiva de género. La formación es algo muy importante que, está, que ahora mismo es un reto, ¿no? Y bueno, nada, me gustaría en primer lugar agradecer la invitación a Igual y a ANAI, a toda la organización del Tercer Congreso de Igualdad de Oportunidades, y deciros que estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar, aunque sean unos minutos, de un tema que personalmente me parece realmente apasionante, que es la brecha salarial. ¿Y apasionante por qué? Bueno, pues porque yo creo que estudiar un fenómeno tan complejo como este, que es la brecha salarial, que no debe confundirse con la discriminación salarial, que esto es muy importante. Hay un error de concepto en cómo se define la brecha. Puede ayudarnos a entender mejor la desigualdad de género sin caer en simplificaciones y ahondando en el fondo de la cuestión, ¿no? Porque muchas veces la simplificación resta credibilidad y es que tenemos que desentrañar todo lo que hay para entender la desigualdad de género en su conjunto. Bueno, yo concretamente me voy a centrar en hablar de algunos complementos salariales en los que muchas veces se concentra gran parte de la brecha salarial. Pondré algunos ejemplos para que lo veamos así muy gráficamente y finalmente, bueno, mencionaré algunas herramientas de las que disponemos las organizaciones sindicales que ya han mencionado mis dos compañeros, pero bueno, haré un repaso para fomentar una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, a partir de aquí, ¿qué situaciones podemos encontrarnos en las que a través de complementos salariales aumente la diferencia entre los salarios de los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, pues una primera situación con la que nos podemos encontrar es la discriminación directa por complementos salariales. Esto es cuando los hombres, desempeñando el mismo trabajo que las mujeres pues, de una empresa determinada, reciben un complemento y ellas no. Y esto pasa incluso en sectores feminizados. Esta discriminación directa es menos común porque es ilegal y puede, por tanto, bueno, pues ser objeto de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo o como consecuencia de la denuncia directa de las personas trabajadoras. Un ejemplo para que lo veamos claro. En 2020, y tras una denuncia de uso de Unión Sindical Obrera, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura condenó a dos contratas de limpieza de un hospital de Badajoz porque se estaba pagando un plus de peligrosidad a los trabajadores de esa empresa, pero no a la mayoría de las compañeras. Entonces, aunque ese plus discriminatorio provenía de una cláusula antigua, con la subrogación del personal de limpieza se seguía manteniendo. Entonces, bueno, pues en este caso las empresas tuvieron que pagar nada más y nada menos una cantidad de 34.000 euros a cada trabajadora discriminada. Otra segunda situación con la que nos podemos encontrar, los complementos provenientes de sectores históricamente masculinizados. Y luego aquí, dentro de estos sectores masculinizados, tenemos o bien sectores que no han sido ocupados todavía por mujeres y en los que se cobran pluses relacionados con los riesgos de accidente, el trabajo físico, que aquí tenemos un ejemplo súper claro que es el de la obra, ¿no? Cómo se cobran pluses de penosidad, de peligrosidad, el sector de la construcción, o el de toxicidad en el caso del sector de la industria, que también está muy masculinizado. O tenemos sectores masculinizados que aunque están siendo ocupados por mujeres en la actualidad,
se conservan complementos que hoy día no están vigentes. Y bueno, tenemos un ejemplo muy interesante en la seguridad privada, porque antes se cobraba un plus de seguridad, un plus de servicio armado, ¿no? Que ya no existe. Cuando se cobraba ese plus, el 99% del sector estaba conformado por hombres. Entonces, cuando ya desaparece la necesidad de pagar con ese plus a los trabajadores y se empiezan a incorporar mujeres, ellas no lo cobran, pero ellos lo conservan gracias a una disposición transitoria del convenio colectivo. Un tercer elemento, bueno, pues complementos que favorecen a la brecha salarial entre profesionales del mismo sector y entre sectores. En el mismo sector, que ya mi compañero Miquel ha hablado de ello, entre categorías profesionales se pueden encontrar diferencias. Podemos imaginar un ejemplo en el que dos trabajadores que se rigen por el convenio de limpieza, por ejemplo, cobren diferente porque los pluses asociados a su categoría profesional son diferentes. Siguiendo con este ejemplo de la limpieza, la mayoría de los hombres especialistas que tienen que llevar una máquina, bueno, pues que conlleva una serie de riesgos de accidente o que tienen que subirse a una escalera, suelen cobrar un plus de peligrosidad. Cuando sus compañeras mujeres, la mayoría de las limpiadoras, por ejemplo, que son mujeres, no cobran ese plus y tampoco uno equivalente, porque bueno, se entiende que no se cobre un plus por llevar una máquina si no se lleva esa máquina, que ahí habría que ver ese desajuste entre hombres y mujeres, ¿no? Pero estas limpiadoras pues quizá no cobren un plus de toxicidad por manipular productos químicos o un plus también por, bueno, todo el que conozca a alguien que trabaja en el sector de la limpieza sabe que las lesiones musculoesqueléticas son muy comunes. No existe un plus específico, entonces ahí en el sistema de valoración de impuestos, bueno, pues habría que ver todas estas cosas, ¿no? Y entre sectores tenemos convenios como los de la industria, que un sector muy masculinizado, que sí que tienen pluses como el de toxicidad, que no se contemplan en otros sectores como la limpieza, como acabamos de decir, las peluquerías, bueno, otra serie de trabajos que también trabajan con productos tóxicos y que habría que evaluar en cada caso la exposición a esos químicos. Y por último nos podemos encontrar, por último y no menos importante, nos podemos encontrar con complementos tradicionales que tienen que ver con los roles de género. Y son complementos relacionados sobre todo con una mayor disponibilidad horaria, que son más comunes en los hombres, fundamentalmente debido a un desequilibrio en el reparto de tiempo de trabajo entre hombres y mujeres. Entre estos pluses tenemos el de antigüedad. En el ámbito universitario, por poner otro ejemplo, ¿no? Encontramos trienios y quinquenios y otros pluses relacionados indirectamente con la antigüedad, como puedan ser el de producción científica y los de categoría profesional. Producción científica está claro que guarda una relación estrecha con el tiempo que se convive en una institución. Y el de categoría profesional solo hace falta pensar un poco en el porcentaje de catedráticas que hay en las universidades españolas y qué porcentaje de catedráticos, ¿no? Esa desigualdad. De hecho, hay un informe reciente del Ministerio de Universidades, ANECA y CRUE, sobre la brecha salarial de género en las universidades públicas españolas. Y los resultados de este informe revelan que la brecha salarial asciende de un 10,9% a un 16,9% si se habla solamente de los complementos salariales. Además del de antigüedad, tenemos el de nocturnidad y otros pluses relacionados con la disponibilidad horaria. Como hemos dicho, las mujeres acceden menos a estos pluses porque son las que en mayor medida cuidan directa o indirectamente de otras personas. Y esto de la disponibilidad horaria es importante porque no en todos los sectores o en todas las empresas la remuneración es lineal. Por ejemplo, en consultoría o en algunos sectores dentro de la consultoría, cuantas más horas se trabaje, más se cobra por hora. Por ello, las mujeres
que tienen jornadas más reducidas se ven afectadas negativamente por partida doble. Entonces, una vez desglosados estos complementos salariales, es evidente que debemos lograr un cambio cultural en primera instancia. No solo aprender a manejar estas herramientas de las que hablábamos antes, sino estar dispuestos a lograr un cambio cultural que equilibre las relaciones de género tanto en el trabajo como en casa. ¿Qué ocurre? Que los cambios son lentos y llevan trabajo, llevan esfuerzo, y es aquí donde entra en juego el papel de las organizaciones sindicales. ¿Y qué quiero decir con esto? Y concluyo. Nosotros y nosotras, los sindicatos, tenemos herramientas, aunque relativamente nuevas y complejas, para visibilizar las injusticias y las realidades a pequeña escala, en cada empresa, en cada centro de trabajo, en cada convenio, en cada puesto. Entonces, hablamos, bueno, pues de la elaboración de los planes de igualdad, del registro retributivo, del sistema de valoración de puestos de trabajo, la auditoría salarial y también, que no se nos olvide, la negociación de convenios colectivos con perspectiva de género. Lo que no puede ser es que en el convenio de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid exista un permiso retribuido para cuidar de familiares, para acompañar a hijos al médico, a mayores dependientes, y en el convenio de hostelería no, cuando sabemos que el convenio de limpieza está ocupado mayoritariamente por mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay que tener en cuenta no solo las situaciones de partida de hombres y mujeres en las empresas y en los sectores, sino la disposición que tienen los propios trabajadores de cambiar la situación en el ámbito de lo privado. Es que las dos cosas van de la mano. Y bueno, hasta aquí mi exposición sobre los complementos salariales. Espero que os haya gustado y que hayáis sacado de ella ganas para seguir investigando y aprendiendo sobre la brecha salarial. Muchas gracias.